Hola a todas y a todos, soy Jordi Fortià. Gracias por estar en este espacio que habla de espiritualidad, crecimiento personal y salud holística. Este mundo sería totalmente distinto si estuviera dirigido desde la inocencia, desde la ternura, desde la lealtad o desde el amor incondicional que nos expresan los animales, estos seres sintientes con los que compartimos el planeta. Precisamente hoy, a través del testimonio del gran maestro Ramiro Calle, vamos a conocer todas las enseñanzas y todo el amor que le ha transmitido su gato Emil a lo largo de 11 años y más allá. Y para ello contaremos, como decimos una vez más, con el gran maestro Ramiro Calle, maestro de yoga y de meditación, pionero en la enseñanza del yoga y en la divulgación de la espiritualidad oriental en Occidente, experto en psicología oriental, escritor, director del Centro de Yoga Shadak y autor de la obra Lo que aprendí de mi gato Emil, de Mandala Ediciones. Bienvenidos a la era del ser. Querido Ramiro, Ramiro Calle, bienvenido una vez más a la era del ser. Muchísimas gracias. Me encanta estar contigo y además, qué bonito título le has dado a tu espacio, la era del ser. Ojalá que llegue el momento en que pasemos de la era del tener a la era del ser. Gracias, Ramiro. Muchas gracias por tus palabras. De verdad que estoy muy agradecido a tu generosidad y todos los que te escuchamos, todos los que te seguimos, estamos, bueno, agradecidos, no, lo siguiente, por tu sabiduría, por tus enseñanzas. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Ramiro, de verdad. Gracias a ti, Jordi. Bueno, hoy es un día especial porque ya como dijimos anteriormente, vamos a dedicar un espacio al maestro Emil, a tu amigo, a tu hijo, a tu maestro. Ha sido muchas cosas, ahora vamos a hablar de él, ¿no? Pero también vamos a dedicar este espacio, lo vamos a dedicar a todos nuestros amigos los animales, porque siento que son unos maestros, están en este mundo para enseñarnos y no somos conscientes de ello. Y hoy vamos a profundizar un poco en este tema que creo que es necesario. Aparte tú y yo somos animalistas, o sea que nos sale del corazón y es muy importante, yo siento, divulgar ese amor que nos ofrecen los animales. Pero hoy, como decimos, vamos a hablar de tu magnífico libro, Lo que aprendí de mi gato Emil, de Mandala Ediciones. Ramiro, tu libro son muchas cosas, pero yo diría, en principio, siento que es primero un homenaje, es un acto de amor, de gratitud hacia un ser irrepetible como es Emil, ¿no? Siento que es uno de los libros que más te ha costado escribir, que Fíjate, más... el gatito que ahora Mira, mira, tenemos, tenemos eh, a Maurice y aquí. mira, es que, oye, tiene predilección por tu programa. Él Al conecta con alto nosotros, el ¿eh? aliento para seguirnos, ¿eh? Maravilloso. Pero fíjate qué atractivo tiene tu programa, que en cuanto ha escuchado Maurice o ha intuido que empezaba, se ha subido Qué sobre bonito, mí para ver qué estamos haciendo. Y aquí le tienes, no es que lo exagere yo, mírale qué bien está. qué bonito, qué maravilloso. Maurice, gracias por estar también en el espacio, de verdad, Sí, gracias. ya es un travieso, es un bebé. Ten en cuenta que tiene 5 meses. Ala. Vete con mamá, venga. Finalmente, Ramiro, ¿lo adoptas? ¿Se queda con Bueno, vosotros? ¿qué hacemos, Luisa? Lo adoptamos, lo tenemos en casa de acogida. Yo creo que ya él ha elegido a Luisa como su mamá definitiva, así Qué que no hay escapatoria, ¿eh? qué alegría, Ramiro, qué alegría. Muchas Bueno, gracias. bueno, como decíamos, Ramiro, Lo que aprendí de mi gato Emil, de Mandala Ediciones, es uno de los libros más difíciles y sentidos para ti a la hora de escribirlos, ¿no? Pero creo, o siento, más bien siento que ha sido uno de los libros más necesarios también para ti, de Indudable. realizar. Era un homenaje muy sentido, muy querido a mi gran amigo del alma, mi hijo, mi mentor, mi mejor compañero, mi camarada más leal, más puro, más incondicional, que ha sido mi gato Emil. Lo he tenido a lo largo de 11 años y 3 meses y debo decirte, querido Jordi,
que ha sido una verdadera bendición, porque me ha hecho compañía, me ha inspirado, me ha acompañado cuando practicaba las posturas de yoga, me ha acompañado cuando estaba escribiendo, me ha acompañado en la soledad muchas veces de las madrugadas cuando me despertaba. O sea, Emil, de verdad que ha sido mi alma y yo creo que en cierto modo también he sido la suya. Este es un libro, Ramiro, yo diría de puro corazón, donde fluyen y emergen todos tus sentimientos que llevas en tu alma, ¿no? Los das a conocer, los compartes con todos los que tenemos la fortuna de leer tu maravilloso libro. Bueno, no sé si has reflexionado alguna vez sobre ello, pero siento que Emil os eligió a Luisa y a ti para estar con vosotros, para ser vuestro maestro y además vino a vuestra vida en un momento crucial, yo diría, ¿no? Cuando tú estabas en la UCI y tu amor, Luisa, lo adoptó mientras tú estabas debatiéndote entre la vida y la muerte. Ciertamente así fue. Luisa me había ofrecido eh, adoptar a Emil semanas antes de que yo enfermase, pero debido a mi afán de libertad y no hipotecarme y poder viajar libremente, yo había declinado esta proposición de Luisa. Pero cuando yo estaba en la UCI y ya me dieron 4 horas de vida y Luisa presupuso con todo realismo que yo no volvería a casa, pues cogió a Emil. Y luego cuando yo me recuperé contra todo pronóstico, pues nada más llegar a casa, tuve este maravilloso encuentro, esta sincronía maravillosa con Emil y puedo decir, y lo digo de corazón, que fue un verdadero amor, un flechazo a primera vista. Desde el primer momento, Emil me tocó hasta las fibras más íntimas de mi ser. Este personaje era un preciosísimo gato de Angora, muy peludo, con una expresión que nunca he visto en ningún otro animal de belleza, de ternura, de inocencia, de entrega. Y debo confesar, Jordi, que al instante experimenté una conexión poderosísima, inquebrantable con él. Se llamaba Emilio y yo, un poco en homenaje a un escritor que siempre he admirado muchísimo, que es Emil Zola, pues le rebauticé con el nombre de Emil. Fue, Ramiro, yo diría, un verdadero encuentro cósmico y kármico. Sí, sí, el encuentro, querido Jordi, de dos necesidades, de dos almas. Un encuentro, como tú dices, que algunos de mis maestros de la India llamarían encuentro cósmico, encuentro kármico, una especie de encuentro que más que casual era sobre todo causal, y yo lo digo claramente, era un encuentro predestinado. Yo creo que Emil me estaba esperando, yo le estaba esperando. Yo hacía muchísimos años, 40 años, que no tenía un animal y desde luego la llegada de Emil cambió toda mi vida porque me inspiró en muchísimos aspectos. Cuando meditaba, cuando hacía yoga, cuando escribía, cuando estaba haciendo un encuentro a través de las redes. Luego puedo decir, y lo digo de una manera totalmente sincera y sentida, que Emil habría de convertirse en esos 11 años y pico en mi más fiel y leal compañero. Tanto es así, Jordi, que yo muchas veces adelantaba la vuelta a casa para simplemente estar con él, vivirle y que él me viviera. Y tuvimos una conexión que no está basada solo en el amor, está basada en algo más poderoso que llamo amor,
el amor del alma, ese encuentro fecundo, fértil, yo diría que revelador entre dos almas que son vagabundos en este universo, porque todos somos vagabundos, me gusta decir, por la Vía Láctea, y muchas veces tenemos la fortuna y tenemos que sentirnos muy agradecidos por ello de encontrar coincidentes vitales. Y Emil fue un gran coincidente vital y por eso luego, entre no pocas lágrimas y mucho sentimiento, escribí con toda admiración y respeto este libro en homenaje a Emil, que está teniendo una soberbia acogida y que es lo que aprendí de mi gato Emil. De Mandala Ediciones. Bueno, Ramiro, existe una familia cósmica y muchos nos encontramos a lo largo de la existencia con seres que pertenecen a nuestra familia cósmica, ¿no? Y parece que es una casualidad, pero no es una casualidad, es una causalidad. Nos encontramos con estos seres porque hay un motivo. Y en este caso, Emil vino, como tú bien dices, para estar 11 años contigo, con Luisa, para ser vuestro maestro, para ser vuestro compañero, para enseñaros muchísimas cosas que ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Pues tienes toda la razón, querido Jordi. Lo has expresado muy bien. Emil formaba parte estrecha de mi familia cósmica. Yo estoy convencido de que si hay unas sincronicidades cósmicas y de alguna manera los seres estamos más o menos destinados o predestinados o vamos a formar parte unos de la vida de otros, yo estoy convencido de que Emil era indudablemente uno de los más grandes seres y criaturas que yo he encontrado a lo largo de mi existencia o diferentes existencias, porque yo no hablo de la reencarnación, yo no creo realmente en la reencarnación, pero sí pienso que puede haber esa posibilidad estimable de que vivamos en diferentes planos, de que haya muchos planos superpuestos de existencia y nos estemos moviendo en diferentes planos. Y además, Ramiro, esta familia cósmica son seres que en 5 minutos que estamos con ellos, o mirarlos, simplemente mirarlos, o escucharlos, o hablar 5 minutos, nos damos cuenta que se establece una empatía, una conexión, una confianza fuera de lo común. O sea que, y siento que Emil es un miembro de tu familia cósmica precisamente por eso, ¿no? Porque se estableció ese vínculo, esa confianza, ese amor, ¿no? Mira, en tu obra apuntas, Ramiro, lo siguiente. Emil se convirtió en una criatura que a cada momento me confortaba e inspiraba, ayudándome a elevar el umbral de la conciencia y mejorarme como ser humano. Yo Es así. creo que efectivamente lo que yo he venido a llamar en algunas de mis obras los coincidentes vitales son aquellas criaturas que entran en nuestra vida o nosotros entramos en su vida y que nos ayudamos recíprocamente a elevar el dintel de la conciencia. Y sobre todo surge una especie de lenguaje muy especial, un supralenguaje, un lenguaje que va más allá de las palabras y que es una transmisión como muy íntima y muy reveladora entre las almas de los seres que se encuentran. Esto puede parecer un poco mágico, un poco esotérico, pero es simplemente inhabitual. Yo siempre digo que hay que distinguir lo habitual, lo rutinario, lo maquinal, lo previsible de lo inhabitual. En la vida se dan hechos inhabituales siempre. Lo que pasa es que son mucho menos corrientes, claros, que los habituales, por eso les denominamos inhabituales, y no sabemos verlos. El problema es que no estamos capacitados ni cognitiva ni perceptivamente para captar estos hechos inhabituales, pero que son a la larga los que más revolucionan nuestra vida anímica,
los que más nos hacen crecer y los que nos permiten ver más allá de lo aparente, más allá del barniz de las cosas. Comparto, Ramiro, completamente lo que estás diciendo. Luego te preguntaré por todo lo que has aprendido de Emil, pero antes me gustaría ahondar un poco más sobre lo que estamos hablando, ¿no? Sobre la conexión que se estableció entre vosotros dos, porque entiendo que había como una alquimia, ¿no? ¿Qué sucedía, Ramiro, cuando os mirabais a los ojos, por ejemplo? Había una especie de fusión más allá del tiempo y más allá del espacio. Debo decirte, Jordi, que los ojos más bonitos que he visto en mi vida han sido en mi gato Emil y en mi admirado y querido amigo, el yogi Babaji Shivananda de Benares. Son los ojos más bellos. Era como encontrar un ojo de buey para mirar al universo. Y cuando Emil y yo nos mirábamos a los ojos, era como si se disiparan todas las distancias, como si su yo y mi yo se unieran en un yo que se integraba a la vez en un yo oceánico, en un yo infinitamente más amplio. Nunca olvidaré, y esto te lo confidencio, querido Jordi, el momento sublime, pero enormemente penoso, desgarrador, de cuando Emil ya estaba casi a punto de desencarnar y me miró con sus ojos y me quedé prendado de esa mirada de amor, de entrega, de humildad, de indefensión, de inocencia. Y en ese momento a él que le gustaba tanto el contacto físico, y aunque ya apenas le quedaban fuerzas, alargó su patita y colocó su mano en mi estómago. Fue un momento sobrecogedor, uno de esos momentos que quedan inscritos en las células, en las neuronas a lo largo ya de toda mi vida. Esa mirada, esa conexión me sigue constantemente, nunca podré ya olvidarla. Fue un momento de entrega total donde él rindió, digamos así, ya todas sus energías para entregarse al poder más alto. Qué hermoso, qué momento tan definitivo en su vida y en la mía. Y ahí le hice la promesa de que siempre, siempre estaríamos el uno en el otro, de que siempre su alma viviría en mi alma como mi alma viviría en la suya. Y hay un texto que aparece en el libro, querido Jordi, que es del escritor José Pazó, donde precisamente habla de que el alma de Mil es el alma de Ramiro. Pues si me lo permites, Ramiro, me gustaría poder compartirlo con nuestros oyentes, nuestros internautas, y si me lo permites, lo leeré, si te parece bien. Me encantará que con tu bonita y personalísima voz, y no es halago, lo hagas igual que cualquier otro texto que quieras recoger del libro y leerlo, pues me encantará porque todo ello es en recuerdo, en memoria, en homenaje de esta criatura llamada Emil, pero que ella misma está más allá de todas las formas y de todos los nombres. Lo que sucede es que, como decía San Juan de la Cruz, uno muchas veces se angustia, se desespera ante la ausencia de la presencia y la figura del ser amado. Pues que, como decimos, Ramiro, voy a leer con tu permiso un texto de tu apéndice, del apéndice de tu libro, que está escrito por el escritor José Pazó y que está titulado Emil, el alma de Ramiro. Y dice así: el hecho de ser animales nocturnos ha hecho que los gatos se hayan visto desde la antigüedad como animales misteriosos, con poderes mágicos o sobrenaturales. Son los príncipes de las sombras, capaces de percibir lo que el ser humano no percibe, sutiles antenas de lo invisible e inaudible. Se les ha dotado
de 9 vidas, lo que los convierte en maestros de la resurrección, y negros o blancos han sido representantes de excelentes o siniestros augurios. Pero fútilmente, ya que para algunos los gatos negros otorgan mala fortuna, mientras que para otros, los irlandeses, por ejemplo, un gato negro es indicio de buena suerte y felicidad. Los gatos son ambiguos hasta en su significado. Por carácter, los gatos son sensuales, silenciosos, discretos, desapegados, ecuánimes, calmados e indolentes. Pero también son seres de ojos entornados, pero siempre alertas, flexibles, pero eléctricos en sus reacciones. Son sabios y a la vez descreídos, y se reservan el entusiasmo para las cimas de la contemplación del mundo. Para los egipcios son mensajeros entre el más allá y el más acá. Los rusos, cuando se compran una nueva casa, encierran a un gato durante 24 horas solo para que ahuyente a los malos espíritus. Los poetas siempre han caído rendidos a sus encantos. Baudelaire los estudió y veneró. T.S. Eliot les dedicó todo un libro de canciones. Natsume Soseki, el gran novelista japonés, convirtió a uno de ellos en el protagonista de una novela, Soy un gato, obra humorística y filosófica más humana que muchas otras protagonizadas por hombres y mujeres. Por su forma y su personalidad, los gatos son la perfecta representación del ánima humana. En las redes sociales son auténticas estrellas. Las fotos más vistas y más queridas son de gatos. Para Ouspensky, matemático y estudioso ruso de lo esotérico, autor de la cuarta dimensión, están conectados con el astral. Para cualquier observador cuidadoso, el gato es mujer y hombre a la vez. Es un ser andrógino y esquivo. Es la perfecta alma del sabio. Quizá por eso, siempre que veo a Ramiro, me acuerdo de Mil, su inseparable, querido y silencioso gato blanco. Y quizá por eso, cuando veo a Emil, siempre me acuerdo de Ramiro. El uno es el alma del otro y viceversa. A veces me pregunto de qué remoto lugar vienen juntos, de qué antiguo tiempo, de qué estepa siberiana, de qué montaña tibetana, de qué enigmática ciudad asiática u occidental, de qué olvidado rincón de la memoria y del mundo. Porque ese gato blanco, que se relame los bigotes bajo el sol de la tarde que se pone sobre el retiro madrileño, es sin duda un yogui muy sabio, un derviche renunciante que prefiere ser alma de otro yogui a bailar el mismo. Qué bonito texto, Ramiro. Precioso texto, demuestra que José Pasotó es un grandísimo escritor con formación además de alma japonesa, muy sensible y que se expresa, como has visto, de una manera excepcionalmente bella y elocuente. Así es. Bueno, está claro, Ramiro, que entre Emil y tú hay una simbiosis, ¿no? Hablo en presente, ¿no? Hay una simbiosis. ¿Mediante qué tipo de lenguaje os comunicabais, Ramiro? El más elocuente, el más poderoso de los lenguajes, que es el lenguaje del silencio. Estar muy atento, muy perceptivo, con una mente meditativa, con una mente religiosa, con una mente profunda y conectarnos a través de esa preciosísima, significativa energía que es la energía del silencio. Ya Ramana Maharshi, el gran sabio de la India, siempre enfatizaba que no hay lenguaje más expresivo que el del silencio. Y hay una anécdota, cuando se encontraron Gandhi y Tagore, Tagore le dijo a Gandhi, nos hablaremos desde el silencio de corazón a corazón. Ese es el verdadero lenguaje, porque muchas veces la mente con sus juicios, sus prejuicios, lo que hace es separar en lugar de facilitar una gloriosa unión.
Qué bonito todo lo que dices, Ramiro. Muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. No, a ti, a ti. Os comunicabais, como bien dices, mediante un lenguaje, yo diría, intencional, ¿no? Y Bien, que los demás no lograban entender, ¿no? Era como una simbiosis única entre vosotros dos, ¿no? Y con Luisa también, claro está. sí, Eh, era eso que tú dices, un lenguaje muy profundo, supraconceptual, que no radica en la mente ordinaria, sino que está en esa otra mente silenciosa, perceptiva, que es capaz de fusionarse realmente, que es capaz de vivir más allá de las etiquetas, de las nociones, de los rótulos. Esa es la verdadera comunión, porque la comunicación muchas veces es muy artificial, pero la comunión es algo muy profundo, es algo para vivirlo y sentirlo, ni siquiera se puede pasar en palabras. y además, Ramiro, en tu maravillosa obra apuntas que Emil tenía hasta 200 registros de voz diferentes. Más de 200 registros de voz, igual que las expresiones de su rostro eran extraordinariamente variadas. Y muchos días, cuando yo me quedaba escribiendo o meditando hasta la madrugada, él siempre estaba a mi lado y me acompañaba. Hay un documental que se puede visionar gratuitamente en YouTube que se llama El Ramiro más íntimo, donde se puede ver la grandeza y la capacidad riquísima de expresión de mi amado Emil. Recomiendo que por favor a los que estén interesados por conocer la figura de Emil entren en este documental. Él también apareció en el documental Sadaka, la senda del yoga, y también aparece en el documental el Ramiro no solo más íntimo, como he dicho, sino otro documental que se llama Viaje a los adentros, Ramiro Calle. Y hasta tal punto, Emil era de alguna manera querido por todos y hasta tal punto era representativo que cuando su fotografía aparecía en las redes siempre sumaba el mayor número de visitas. Y también aparece en dos cuentos míos preciosos, maravillosamente ilustrados por la gran ilustradora Níbola Ullá, que se llaman Un tesoro en las cumbres y yoga en la selva. Ahí podéis todos ver a Emil y si ponéis también en Google imágenes de Emil también aparece. Era tan bello, transmitía tanto, tenía una presencia tan especial, lo decía todo con su presencia que por eso infinidad de personas siempre querían deleitarse con su figura y con su presencia. Ahora esa figura nos falta. La vida es así, nacemos, morimos, pero su presencia siempre está presente. Bueno, yo siento, Ramiro, que aunque Emil haya desencarnado, sigue contigo, sigue con Luisa, sigue con vosotros y te guía desde otra realidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, vuestros yoes están fundidos en uno. Por supuesto, es que en realidad todos formamos parte de una mente cósmica. Y lo que sucede, Jordi, es que muchas veces los seres, las criaturas que llegan a nuestras vidas, no las reconocemos. Las conocemos, pero no nos damos cuenta que no es conocerlas, es reconocerlas. Cuando yo conocí a Emil, al instante, pero al instante, en el momento en que él apoyó su cabecita en mi pierna enferma, en ese mismo instante le reconocí. Reconocer es mucho más que conocer. Reconocer es que de repente se avivan, se activan todas las conexiones, todos los vínculos que traemos desde un remoto pasado.
Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Formáis parte de la misma familia cósmica, ¿no? Y por se crea supuesto. allí una empatía y una conexión, fuera de lo común, ¿no? Bueno, Exacto. Y además, fíjate, Jordi, perdona, que al amar tanto a Emil, comencé a amar a todos los animales. Yo siempre había amado los animales, había tenido perros maravillosos, gatos, pero en la medida en que iba profundizando mi lenguaje anímico de ser a ser con Emil, me daba cuenta de que se irradiaba, impregnaba más de este amor a todos los animales y a todas las criaturas sintientes que, como sabes, lamentablemente hemos maltratado tanto los humanos y seguimos muchas veces maltratando. citas en tu obra, Ramiro, una historia que te parece muy inspiradora y consoladora, ¿no? Y dice así: He aquí que un anciano maestro iba a morir y se dirige a su discípulo para decirle: Mi muy querido, nos echaremos de menos tú y yo, pero no dejemos que sea demasiado, porque en realidad ningún encuentro ni ninguna separación tiene lugar, ya que todos somos el uno. El uno es como si la ola, en su ignorancia, se cree que es diferente del océano, pero la ola nace, vive, se disuelve en el océano y todos formamos parte de esa gran mente cósmica. Apuntas, Ramiro, que cada día aprendías algo de Miel, ¿no? Le debes muchísimo. Te ofreció tanto a ti como a Luisa, entiendo yo, infinidad de regalos para el alma, ¿no? Por ejemplo, él sabía cómo dar amor, algo que muchos seres humanos carecen de esa capacidad de dar amor. Sabía dar amor desde el respeto y desde la independencia. No era indiferente, era independiente. Muchas veces pensamos que hay gatos indiferentes. Qué gran error. Cómo falla la óptica humana. Lo que sucede es que el gato es independiente, tiene esa capacidad maravillosa de amar, pero sin extorsionar, sin juzgar, sin atosigar. Es el amor consciente, es el amor puro, es el amor que se entrega, pero libre de presiones, de condicionamientos, de exigencias, de imposiciones o de reproches. De hecho, Ramiro, tu amor, Luisa, insiste que los animales nos llenan tanto porque descubres en ellos el verdadero amor. Esto es así, el amor incondicional. Es una enseñanza que nos vienen a dar los Es seres que sintientes, los animales en este mundo. Es que los animales vienen a acompañarnos y nosotros deberíamos acompañarles y deberíamos justipreciarles y nunca deberíamos abusar de ellos y nunca deberíamos vejarles y nunca deberíamos tratarles como hacemos de una manera negativa, incorrecta, realmente injustificada. El animal es un ser precioso, es la sal de la tierra. Yo siempre digo que las buenas personas y los animales son la sal de la tierra y que este planeta sin los animales sería un verdadero infierno y que el animal es un poco la luz, el reflejo luminoso de nuestra propia alma. Siempre pondré bajo sospecha a aquellas personas que no aman a los animales y les desprecian, y no digamos nada a aquellas personas que por diversión les torturan o les maltratan. Luego haremos un apunte sobre el maltrato animal, Ramiro. Bueno, hay que destacar, sobre todo, que Mil era y es tu pequeño ser, ¿no? Y no tengas ninguna duda, como te he dicho antes, que sigue guiándote a ti y a Luisa. Sigue viviendo en ti, sigue viviendo en Luisa, sigue viviendo en todas las personas que leamos tu magnífico libro. Él está en otra realidad y sigue guiándote y sigue siendo tu maestro, porque entiendo que tú sigues sintiendo a Emil como un maestro para ti. Totalmente. Y cada día me ilumina con esas enseñanzas que dejó impregnadas, inscritas
en mí mismo, porque tenía mucho de maestro zen, tenía mucho de maestro taoísta que enseñaba a fluir, a ser más libre, a ser más espontáneo. Tenía mucho de hatha yogi. Ya querría yo hacer las posturas del yoga como él las hacía. Tenía mucho de contemplativo y místico, porque no te imaginas, entraba en unos estados de conciencia donde perdía los ojos, la mirada en el vacío, en el infinito, y así se mantenía en un profundo éxtasis o estado de ensimismamiento o de abstracción. Tenía mucho de paciencia, era capaz de demostrar a cada momento su paciencia y su ecuanimidad. Nunca acarreaba resentimiento ni rencor. Era enormemente inocente, bondadoso, tierno. Si esas cualidades las tuviera el ser humano, te aseguro, Jordi, que cambiaría por completo la faz de la tierra. ¿Cuánto tenemos que agradecerles? ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? No es de extrañar que Ramana Maharshi dijera que en muchos animales hay una naturaleza iluminada, decía él, que incluso está también en muchos árboles. Y él amó inmensa y profundamente a su vaca Lasmi, y cuando ella estaba muriendo, la estuvo acompañando y se llenaron de lágrimas los ojos de Ramana Maharshi, que ha sido uno de los más grandes yogis y sabios, muy experto en desapego, pero que indudablemente en esos momentos hasta el más sabio se conmueve y hasta el más sabio desea que el ser amado no se vaya a otra dimensión. Qué bonito lo que dices. Es que los animales son nuestros hermanos del alma, Ramiro. Son los únicos seres que nunca nos van a traicionar, nunca nos van a traicionar. Siempre se van a dar a nosotros desde el amor incondicional. Esa es la lección, el amor incondicional que expresan los animales. Tendríamos que Cierto, aplicarlo los seres humanos y no es lo que hacemos. ojalá aprendiéramos de ellos y lo aplicáramos. Fíjate que de mí me han quedado infinidad de sensaciones, de vivencias, de recuerdos, pero una de ellas era tu inocencia, esa inocencia que es pureza, que es la verdadera limpieza del alma, que es el que en mí nunca había un doble fondo, nunca había maldad, todo era absolutamente pureza. ¿Cómo sería que en los últimos años de su vida incluso cambió sus códigos instintivos y ya veía a una avispa o a una mariposa y ya nunca las agredía? Se volvió enormemente respetuoso con otras criaturas que eran más indefensas incluso que él. Esa inocencia es tan importante. Y yo me pregunto, querido Jordi, ¿cómo aquellos que atormentan animales, cómo aquellos que les causan dolor, no les miran a los ojos y se dan cuenta de esa pureza, esa inocencia, esa grandeza, ese amor que hay en los ojos de un toro, en los ojos de un ciervo, en los ojos de una ardilla? Es que es increíble, es que yo no puedo creer que haya seres humanos tan insensitivos, tan impasibles emocionalmente, tan acartonados anímicamente, que no sean capaces de ver esa maravillosa pureza en los ojos de los animales. Es que lamentablemente, Ramiro, la maldad existe, es así. Existe la luz y existe la oscuridad, ¿no? El yin y el yang. Y lamentablemente hay seres humanos, mm, no me gusta decirlo, pero hay malas Es que hay personas, muy porque malas personas. Oye, Buda, que fue uno de los seres más compasivos que ha dado la humanidad, dijo de una forma tajante: las personas aviesas abundan, no lo podemos negar. Hay efectivamente personas que son de malos sentimientos y que por donde van pasando van dejando un reguero de rencor,
de odio, de enemistad y de desamor. Volvamos a tu magnífica obra, Ramiro, porque indicas textualmente, refiriéndote a Emil, lo siguiente: lo acaricié decenas de miles de veces, pero todas las considero insuficientes. Qué bonito es eso, ¿eh? Ciertamente, incluso ojalá hubiera escrito menos y lo hubiera acariciado mucho más. Y lo que sentía cada día que me iba al centro de Yoga Sadak es no poder llevármelo. Pero esa separación de horas era dolorosa, pero llegaba con toda la ilusión a casa a las 9, a las 10 de la noche y siempre, pero siempre estaba esperándonos Emil en la puerta, porque Emil era además un gran telépata, como son la mayoría de los gatos. Yo hice muchas pruebas de conexión mental con Emil. Estaba dormido, le miraba atentamente al entrecejo y él abría en el acto los ojos. Tenía capacidades, digamos, parapsicológicas muy especiales que sabemos que tienen muchos animales, porque el animal, al no estar tan metido en la jaula, en la cárcel de las ideas, las etiquetas, las racionalizaciones, tiene un don especial que es el de la intuición, esa intuición que capta lo que nosotros no podemos captar y luego su capacidad perceptiva es infinitamente mayor. Fíjate, Jordi, recuerdo una anécdota cuando vino a visitarme y a merendar a mi casa mi neurólogo, el doctor Antonio Tallón, que comenzó a hacer yoga también a los 15 años de edad, igual que yo, es otra sincronicidad. Pues cuando vino a casa y vio a Emil, le señaló y dijo, él es como usted, pero percibe 16 veces más que usted. Son sumamente perceptivos, igual que son sumamente pacientes y cariñosos. Mira, mientras estoy hablando contigo, aquí tengo a mi Hombre, madre qué en mi bonito. regazo, en mi regazo, aquí Morís, está Maurice, que tiene ahora 5 meses de edad y que nos está escuchando nada más empezar con esta grabación. Él se ha puesto a mi lado y aquí está apaciblemente convirtiéndose, como son los gatos, en un almacén de caricias. Morís, querido, gracias por estar aquí con nosotros. Morís, gracias, gracias, Él te da gracias. las gracias a ti. No, por favor. Bueno, como decías, los gatos tienen una intuición muy desarrollada, ¿no? Tienen ese don, pero también tienen como un radar, Ramiro. Saben Sí, sí. encontrarte allí donde estés. Ahora se ha descubierto, Jordi, en una serie de investigaciones y estudios que se han hecho, que tienen como una especie, sí, vamos a decir, entre comillas, de radar, que ellos sitúan a los amos o a sus compañeros, o como nos vean, como sus padres, sus hermanos mayores, les sitúan a cada momento en la casa. Ellos saben dónde estás, no solo a través del oído, a través de este radar, igual que tienen lo que yo llamo un muy desarrollado reloj de cabeza. Ellos saben perfectamente cuándo vas a volver al hogar porque ese reloj interno de cabeza mide infinitamente mejor que un reloj habitual. Así es. Permíteme, Ramiro, leer otro fragmento de tu maravilloso libro Me encantará. refiriéndote a Emil, ¿no? Y dice lo siguiente: como si la vida me fuera en ello, me fijaba hiperconscientemente en sus llamativos bigotes, que le servían como antenas fieles para pasar por los lugares estrechos. Contemplaba sus delicadas pestañas y su manera de respirar. Acariciaba su cabeza con extrema atención y lentitud. Besaba sus ojos y su hocico. Pasaba mi mano por su lomo sintiendo su esqueleto y enredaba mis dedos en su abundante pelo en el vientre, ensortijado como el de un borreguito. Eso sí que era llenar el minuto de 60 segundos. Nunca antes de tener ese compañero había sido yo capaz de parecer que tenía en las yemas de mis dedos especiales sensores que captaban no solo su cuerpo, sino su energía. En estos encuentros, creedme,
vivíamos esos instantes supremos en los que 2 almas se funden. Qué bonito, ¿no? Y muy a colación con lo que estábamos hablando ahora, Ramiro. Cuando uno logra desarrollar esa atención especial que está más allá de ideas, de conceptos, de pasado, de futuro, uno logra vivir el eterno instante presente. Y entonces uno salta más allá de las barreras de su ego y se funde con el otro ser de ser a ser, sea el otro ser un humano, sea un animal o incluso un árbol, una flor, una roca, la tierra. Tenemos que aprender a ir más allá de esa estructura egocéntrica tan rígida, tan férrea que todos tenemos para poder encontrar las líneas de verdadera comunión entre las criaturas sintientes. Y diré más, es que nadie se va ni nadie viene. Todos estamos aquí y ahora. Cuando volviendo a Ramana Maharshi le preguntaron, ¿y ahora te vas? Cuando ya estaba agonizando y muriendo, él dijo, pero ¿dónde me voy a ir? Siempre estaré aquí. Y yo creo que los seres queridos siempre, siempre, siempre están con nosotros. Claro que sí. Y lo están, como decía antes, ¿no? Leyendo tu libro, Emil está con nosotros, ¿no? Está dentro de ti, está con Luisa. Nunca se van, Ramiro, nunca se van. Nunca. Em, hablando en esta plataforma, ¿no? Que estoy encantado que te guste el nombre, ¿no? De la era del ser. Pues entiendo que Emil te ayudaba a desarrollar un especial sentido del ser, ¿no? Haciendo un paralelismo con el nombre. Sí, porque me ayudaba a callar los pensamientos egocéntricos y a ir más allá de ellos, como dar un salto más allá de la cárcel de la mente y encontrar una frecuencia, una longitud de onda que me comunicaba con él, pero a la vez me comunicaba con todas las criaturas sintientes. Cuando amamos de verdad a una criatura, estamos viendo en su rostro el rostro de todas las criaturas que pueblan este planeta. Por eso es tan importante estar en lo que llamaríamos apertura amorosa. Ese es un ejercicio, un precioso ejercicio de yoga. Apertura amorosa, saber abrazarlo absolutamente todo y saber que al abrazar a un ser querido no es un abrazo egocéntrico, impositivo, personalista, es un abrazo que se abre a todo el universo. Además, Ramiro, cuando uno se pregunta o reflexiona sobre hasta dónde es capaz un animal de darse a su ser amado, ¿no? ¿Qué es capaz de llegar a hacer un animal por nosotros? Incluso son capaces de sacrificarse, porque tú, como bien decías, cuando estabas enfermo, Emil te ponía su manita encima de tu pierna. Los gatos absorben las malas energías, ¿no? Y eso ya lo sabían los antiguos egipcios. O sea, que ellos son capaces incluso de sacrificar su bienestar, su salud, para darse a su ser amado. Y de hecho, su libertad en los gatos domésticos está totalmente condicionada y más aún, los gatos domésticos son muy indefensos porque Jordi, suponte que pasa algo en la casa, que alguien roba y les daña, o que hay un fuego, o que hay un escape de gas, en realidad son muy indefensos, entregan absolutamente todo porque es una entrega realmente incondicional. Por eso de los gatos podemos aprender en un nivel de lo aparente, pero en un nivel de lo que está más allá de lo aparente. Lo aparente es su calma, es su ecuanimidad, es su paciencia, es su ternura, pero lo que está más allá de lo aparente es una energía profundísima que ellos tienen y que son con ella capaz de impregnarlo absolutamente todo y que entonces uno encuentra como otras sendas, vías, pasadizos, ojos de buey
de una comunicación que ya no es comunicación, quiero insistir en ello, como insisto a lo largo del libro, sino que es reveladora comunión. Es como cuando se juntan dos manos, ya no sabes dónde una comienza y acaba la otra y viceversa. Pues hay una fusión de almas donde mi yo se convierte en tu tú y tu tú se convierte en mi yo. Y entonces uno comprende de primera mano y muy adentro ese adagio hindú que reza, al herirte me hiero. Y si desarrollamos esa comprensión, ya jamás podremos herir a ningún ser sintiente, ni a un mosquito, porque al herirte me hiero y comprendemos que todas las criaturas forman parte de nosotros mismos. Todos somos uno, Ramiro. Todos, todos. Como bien resaltas en tu obra, dices textualmente lo siguiente: cuando convivimos con un animal al que de verdad amamos y con el que mucho compartimos, nos damos verdadera cuenta de cómo nos hace la vida más grata, más amable, más plena y nos ayuda a humanizarnos y abrir el centro de nuestro corazón. Y es así. Además, Emil, como bien dices, Ramiro, era un maestro del vivir en el aquí y en el ahora, en el presente. Totalmente, totalmente. Era un ejemplo de lo que es captar la realidad inmediata. Y a todos los que nos visitaban les impresionaba vivamente. La persona que ha hecho el prólogo, el preliminar de este libro, Lo que aprendí de mi gato en mí, que es un profesor de yoga, es procurador en su vida común, es un gran buscador espiritual, se llama Antonio García Martínez. Él desde el primer momento que vio a mí dijo que era un iluminado, pero lo dijo sin ningún ambaje, dijo, no, él está en otro plano de conciencia. Yo fíjate, querido Jordi, soy una persona y tengo fama de ello, de ser descreído, de ser agnóstico, escéptico, incrédulo, pero tengo que rendirme a la evidencia de que Emil había escalado por misteriosas razones que no puedo descifrar, pero había escalado a umbrales o niveles muy altos de conciencia y eso lo transmitía a todo aquel que le conocía. No dejaba a nadie indiferente y de hecho, como digo, ahora mismo si uno le visiona en esos documentales que hay en YouTube, pues se da cuenta de que exhalaba como una flor, exhala su aroma, como el sol irradia su luz y su calor, algo muy poderoso, muy fértil, muy fecundo, muy revelador, exhalaba Emil. ¿Qué pautas de tu vida cambió tu maestro Emil, Ramiro? ¿Cómo te cambió tu vida anímica o incluso exterior? Primero me sometí a un reto constante, el reto del desapego. Tanto me apegaba a él, tanto le amaba, tanto le quería, tanto le necesitaba, que tenía que, por otro lado, trabajarme a mí mismo para ir más allá de ese aferramiento, para ir más allá de ese apego, sabiendo que la alternativa era o que él moría y me dejaba, o que yo moría y le dejaba a él. De hecho, Luisa dijo que si yo hubiera muerto antes que Emil no lo hubiera soportado. Luisa siempre decía esto, decía, Emil, si un día tú te vas, eso no lo va a poder soportar, porque cuando yo efectivamente me ausentaba más tiempo, él estaba expectante, porque habíamos formado esa unidad o esa comunión de almas, donde las dos almas se vuelven una misma alma y por tanto una misma vivencia existencial. Aprendí de mí paciencia, mucha paciencia. Podía estar horas pacientemente sentado en actitud meditativa. Aprendí bondad, que lo daba todo
y nunca exigía nada a cambio. No es eso del ego Jordi, que constantemente nos pasamos haciendo intercambios los unos con los otros. No hablo de intercambios materiales, pero sí intercambios emocionales, sentimentales. Todos incurrimos en presiones, en extorsiones, somos muy utilitaristas, somos muy exigentes. Emil jamás exigía absolutamente nada, eso lo aprendí de él. Su ecuanimidad, su aceptación de la vida que llevaba, al fin y al cabo era una vida en un piso y era una vida angosta, y sin embargo siempre lo aceptaba de una manera incólume, de una manera equilibrada. Ni qué decir tiene que aprendí incondicionalidad, porque él me daba como ese toque diariamente, me insuflaba ese amor más elevado que yo llamo el amor con sabiduría, el amor con conciencia o amor solar. El amor solar es el que se expande, el amor lunar es el que no tiene luz propia y la necesitamos de los demás. Y luego su maravillosa autosuficiencia, esa capacidad para amar, pero a la vez para ser independiente y mucho más que, como sabes, he ido exponiendo en este libro que está escrito con el alma. Y yo sé que lo que aprendí de mi gato Mil no está escrito con la mente, no está escrito con ideas y pensamientos, aunque he tenido que trasladarlo todo a la palabra. Está escrito con lo más hondo de mis emociones y de mi corazón. Una de las lecciones también que aprendiste de tu maestro Emil fue la confianza, por ejemplo, ¿no? También Esto es maravilloso. la Tú confianza, claro. figúrate, eso es único. ¿Cómo me alegra, tú que eres una persona tan sensible, amante de los animales, que resaltes este punto? Tú fíjate, querido amigo, lo siguiente. Emil había estado primero, había sido abandonado por su primer dueño. Lo había cogido un segundo dueño que no lo trató bien, que lo desatendió. Y llegó a nosotros, a la casa de Luisa y mía, después de haber tenido maltratos de dos desaprensivos dueños anteriores. Y sin embargo, nada más verme, lo primero que hace es echarse sobre su pierna enferma, mirarme con sus maravillosos ojos dorados y depositar en mí toda su confianza. Es increíble porque yo podía haber sido como sus otros dueños, un desalmado, un desaprensivo. Sin embargo, me dio y me rindió toda su confianza. Esto es maravilloso en los animales. Esto es algo que es que no me explico. ¿Cómo hay personas tan insensitivas, tan poco evolucionadas conscientemente, que no se percatan de las cualidades sublimes que podemos captar y aprender de ellas en los animales? Otra lección que aprendiste de Emil, Ramiro, fue el arte de la observación, ¿no? Bueno, Eh, en eso él era un experto. No se le iba nunca una. Si había un verdadero mindfulnista en este mundo, era en mí. Era capaz de estar súper atento a las personas que le rodeábamos. Así una paloma cruzaba por encima, cuando estábamos en la terraza, por encima de nuestra cristalera. Era capaz de percibir la música, cómo le alteraba el aspirador, los sonidos, las personas que gritaban. No te imaginas cómo percibía los estados de ánimo. Si en un momento dado Luisa y yo nos desencontrábamos, discutíamos como todas las parejas o personas, él lo captaba y no le gustaba absolutamente nada. Si llegaba a casa
una persona que no era amante de los animales, rápidamente y de forma respetuosa, como un pez que no deja estela a través del agua, se iba a otra habitación y ya no volvía durante todo el rato que esa persona un poco hostil a los animales estaba presente. Era una capacidad y atención como no nos lo podemos imaginar, porque, como dijo mi neurólogo, y ya he contado como anécdota, Ramiro, él es igual que usted, pero percibe 16 veces más que usted. Ya querría yo meditar, concentrarme como lo hacía él, pero imposible porque están en otro grado de conciencia. No es la conciencia analítica, reflexiva, es una conciencia muy, muy perceptiva. Pero aprovecho, Jordi, para decir algo que la gente ignorante de los animales no tiene ni idea. Los animales lloran. Yo escribí un artículo hace muchos años diciendo los elefantes también lloran. Los animales tienen traumas, tienen complejos, si les ha tratado mal la vida o determinadas personas en alguna época de su existencia. Los animales experimentan soledad. Yo digo que los animales también están de alguna manera tocados por lo que se ha venido a llamar la soledad del ser, la levedad del ser. Los animales son muy sensitivos y cada día estudio más los exámenes, las investigaciones que se hacen sobre los animales. Y ahora una de las últimas investigaciones ha demostrado que los animales son conscientes, tienen conciencia. Y si nosotros tenemos alma, ellos con mucho más peso también tienen alma. Luego no he entendido nunca por qué nos hemos dado o autoproclamado como los reyes de la creación. Ya querríamos tener la sabiduría, la ecuanimidad, la perceptividad, la atención, la resistencia interior que tienen los animales. Luego llegará un día, quizá, en que el ser humano se percate de cuán mal ha tratado a los animales y si se diera cuenta de ello sería realmente para enloquecer, igual que se trató muy mal a los aborígenes, a los adivasis o a las gentes tribales, a los hombres de color o mujeres de color, a los indios norteamericanos, a los negros, igual que se les trató tan mal, y un día se ha reconocido que eso ha sido totalmente cruel, injustificado, tiene que llegar el día, si el ser humano evoluciona, que ya lo dudo, en que se percate de que lo que hemos hecho con los animales es realmente para enloquecer y para sentir una enorme vergüenza y desazón. Bueno, yo siento, Ramiro, que el maltrato, que se ejerce contra los animales forma parte ya del autoboicot que se realiza el propio ser humano a sí mismo, ¿no? En el sentido de que estamos destruyendo el planeta, estamos, destruyendo el ecosistema, el ego, el ansia de poder, la envidia, el querer pisotear al otro, hace que el ser humano esté innubilado, no vea más No de vea, sí. qué No razón, vea. Entonces, los animales, perdona, Ramiro, no, no, qué vienen razón vienen a tiene. enseñarnos y no somos capaces de aprender de ellos. Están aquí precisamente para enseñarnos, como decíamos antes, ese amor incondicional, pero como el ser humano, a través del ego, se boicotea a sí mismo, ¿y qué hace? ¿No? ¿Qué hace? Pues maltratar a los otros seres que precisamente están aquí para ayudarnos a evolucionar. Cierto, fíjate, Jordi, lo que dices, qué verdad es, que qué lerdo hay que ser, pero qué lerdo, qué conciencia tan lerda tiene que tener un humano para no darse cuenta de la preciosa oportunidad que se le brinda con los animales para que nos acompañen, acompañarlos, gestionar una verdadera comunicación y comunión
y aprender de ellos. Pero bueno, ¿qué tipo de conciencia, qué necedad, qué estupidez hay que tener, qué ceguera en la mente para no darnos cuenta de esto y para comprenderlo? Estamos perdiendo una oportunidad de oro cada vez que no aprovechamos la presencia de un animal para crecer, para inspirarnos, para desarrollarnos y yo diría que para humanizarnos, porque nosotros somos los humanos y sin embargo ellos son los que paradójicamente nos enseñan a humanizarnos. Y por otro lado, Jordi, imagínate por un momento lo siguiente, hagamos este ejercicio de imaginación. Suponte que todos los elefantes de África se confabulasen para ir a atacar a los elefantes de Asia. Es que esto es impensable. Los rinocerontes de un país que se confabulen para ir a atacar a los rinocerontes de otro país. Es que esto es imposible verlo en el reino animal. Y sin embargo, esto lo estamos viendo ahora mismo y lo hemos Pero visto a lo largo de la historia de la si humanidad estamos en el viendo llamado reino humano. si estamos viendo, Ramiro, las barbaridades que se están realizando en Ucrania con los niños, con civiles, etcétera, etcétera, Y todo cómo y en África, y en en dos África, en guerras, Etiopía, sí. y en dos guerras mundiales que mataron a millones y decenas de millones de seres humanos. Pero bueno, si es que yo siempre digo que la vida desde luego es sagrada, pero que el ser humano es prescindible, que si un día, por lo que fuere, el ser humano se extinguiera, no pasa nada. Al revés, este planeta volvería a ser un paraíso, porque, como tú apuntabas, es que estamos dañando sistemáticamente y esquilmando a nuestro planeta. La verdad es que, en resumen, salvo algunas personas muy especiales, el ser humano tiene una serie de tendencias de odio, de rabia, de resentimiento, de afán de venganza, que son muy, muy poco edificantes. Yo siento, Ramiro, que hay luz en el planeta. Por eso he titulado el programa La Era del Ser, porque yo tengo esperanza. Siento que es posible que los seres humanos seamos, consigamos ser y hagamos un cambio real. Pero sí es cierto que existe la oscuridad y tenemos que combatirla. Eh, Para eso que tú dices que es tan deseable, tiene que haber una mutación psicológica. De otra manera es imposible. Tiene que haber, y es lo que urge, un cambio real de las actitudes mentales. Y tenemos, por tanto, que humanizarnos y sacar el lado luminoso, constructivo, cooperante de nosotros mismos. Pero mientras no sea así, mientras todo sea competencia, lucha voraz de egos, pues el planeta va a seguir dándonos un espectáculo de luces y de sombras que es verdaderamente lamentable y a veces muy, muy miserable y deplorable. Esto no es ser ni mucho menos negativo, por favor. Yo soy una persona muy positiva, llevo realista. dando Llevo dando clases de yoga 51 años para el mejoramiento humano, para sacar lo mejor de nosotros mismos, pero si uno es realista, se da cuenta que hoy por hoy el dintel de la conciencia es muy pobre. Cuando no hay conciencia, no puede haber lucidez. Cuando no hay lucidez, no puede haber verdadera compasión. Entonces, todos de alguna manera estamos muy onnubilados, estamos en un nivel de conciencia crepuscular, yo soy el primero que me incluyo en el mismo, y mientras no salgamos de ahí, Jordi, todo van a ser palabras confortadoras, habrá muchos vendedores de arena del desierto, vendedores de humo espiritual, muchos falsarios, muchos que se dicen iluminados y no son capaces de ver ni la punta de su nariz. Todo eso está ahí. Pero si no hay una profunda y honda mutación de la psique humana, entonces vamos a seguir siempre cometiendo los mismos errores milenio tras milenio. Y eso
conlleva mucho dolor y mucho sufrimiento innecesario, porque figúrate ahora mismo lo que estamos viviendo, qué terrible. Todo esto es un sufrimiento innecesario. Es que porque un alienado, porque un loco corrupto, porque un narcisista irrefrenable, porque un enfermo de alma y de mente y de psique se deja llevar por sus instintos destructivos y su agresión y su instinto de muerte, imagínate de manera gratuita lo que está pasando. Porque claro, cuando algo es inevitable, porque viene una plaga, pues no tenemos más remedio que encararlo, pero estar soportando todo este dolor simplemente porque las células grises de un individuo o de varios individuos son auténticamente malévolas y nada tienen que ver con el verdadero ser humano, eso es terrible. Y en cambio, a lo mejor estos individuos tienen su perro en casa y lo cuidan y le dan toda clase de caprichos, como ha habido muchos dirigentes, y luego masacran a la humanidad, lo que pasó en Irak gratuitamente por las mentiras, totalmente mentiras de tres dirigentes, que luego sí cuidarán mucho a su perro, cuidarán su jardín, el pino que tienen en su jardín, pero destruyen a los seres humanos y en esta destrucción, lógicamente, de seres humanos, siempre hay una enorme destrucción también de esas otras criaturas que son los animales, como tú sabes. Bueno, Ramiro, Hitler hizo lo que hizo y amaba profundamente a su perra, una pastora alemán. O Por sea que eso, fíjate tú. claro, porque eso es el ego, Jordi, eso es el ego. Me interesan mucho mis hijos, pero no los de los demás. Me interesa mi mujercita o mi maridito, que son míos, que me pertenecen. Pero ¿y los maridos y las mujeres que pueblan el planeta? Me interesa mucho, de alguna manera, esta mesa o este coche, porque es mío, pero me da igual la mesa y el coche de los demás. Si es que, Jordi, yo no puedo entender cómo el ser humano no se da cuenta de que si no cambia la mente humana, si no somos capaces de saltar fuera de la jaula de nuestro propio ego, nunca nada se va a remediar. Si tú y yo estuviéramos haciendo este programa después de 10.000 años, veríamos que sigue sucediendo lo mismo hasta que no nos sacudamos y arrojemos por la borda el egocentrismo, el narcisismo, la egomanía. No vamos a hacer nada. Y estos egos rascacielos que hay en la política son los que rigen todo y solamente tienen ojos para sí mismos. Y eso es terrible. Ya lo dijo Buda. Ay de aquel que por encontrar su propio beneficio va siempre en detrimento del beneficio de los demás. Así es, Ramiro. Volviendo otra vez a Emil, Ramiro. Bueno, Emil despertó también en ti el arte de la comprensión, ¿verdad? Despertó también en ti, podríamos decirlo así, el sentido de la diversión, el sentido de lo lúdico también. Bueno, es que Mil no sabes lo divertido que era. Con él nunca uno podía aburrirse, con él todo era nuevo, todo a cada instante se renovaba. Tenía esas que se pueden llamar las horas locas de entusiasmo, de alboroto que tienen los gatos. Y entonces son divertidísimos porque a todo le encuentran un sentido lúdico. Ellos nos hacen recuperar el sentido lúdico de la existencia que nunca deberíamos perder. Como decía mi gran amigo Babaji Sivananda de Benares, lo más importante de la vida es la risa sincera, es la alegría, es el alborozo, porque es como una energía preciosa
que podemos comunicarle a los demás. En cambio, esas personas depresivas que han perdido el sentido del humor, pues no son capaces de insuflar a los demás ningún tipo de contento. La alegría es esencial y la alegría nace de la calma y la alegría nace de tener un alma blanca y por eso los animales cuando les ves contentos, les ves jugando en ese sentido lúdico que manifiestan, vemos también su gran inocencia. Son niños hasta que mueren. Un animal puede tener 20, 30 años, pero sigue siendo un niño porque nunca pierde su inocencia prístina. Indicas en tu maravillosa obra textualmente lo siguiente. Antes de acceder al sueño, Emil entraba en un yógico estado de duermevela, con los ojos abiertos y perdidos en el vacío, sin parpadear. Qué bonito es Era un, eso. era un experto en éxtasis. O sea, él podía estar durante horas en ese estado de comunión con el cosmos, en ese estado de éxtasis. Yo me quedaba asombrado, yo que llevo 60 años trabajando y explorando la conciencia, veía cómo con toda naturalidad Emil era un maestro de meditación, era un maestro de concentración, pero además es que lo transmitía, es que es una cosa muy curiosa. Había personas que llegaban a casa, se sentaban a su lado y siempre decían, bueno, pero es que me está transmitiendo una especie de energía que colapsa mis pensamientos alborotados y me conduce al centro de mi ser, a mi santuario interior. Y era capaz de absorber también la tristeza, la angustia, la soledad, la desesperación. Era como si él se solidarizara tanto con tus sentimientos y emociones que las compartía contigo y cuando eran emociones apesadumbrantes o dolorosas, se aliviaban y era porque él compartía parte de esas emociones. El gran poder de los animales en general es que nos pueden ser tan cercanos que entonces llega un momento en que ya no los sentimos como una parte, los incorporamos, los integramos, como dicen los psicoanalistas, utilizando este término, los introyectamos, es decir, forman parte de nosotros mismos. Por eso creo que es tan importante que se enseñe a los niños a relacionarse armónicamente con los animales y a amarlos. Me da mucha pena, por no decir coraje, cuando paso por algún parque y veo cómo los niños están persiguiendo a las palomas o a los patos o les arrojan agua. De la misma manera que ya aprovecho y denuncio un hecho lamentable que sucede en el retiro y como ya no hay vigilantes y como ya nadie pone orden en ninguna parte, pues sucede un hecho realmente lamentable. Y es que aunque está prohibido soltar a los perros, excepto en un recinto que hay destinado para ello, les sueltan. Y los perros están persiguiendo todo el día a los gatos. Pero es que encima, lo he comprobado de primera mano, he visto cómo hay dueños de perros que dicen que así sus perros se entrenan en cazar, cazando gatos, algo vergonzoso, y los gatos subiéndose a los árboles y huyendo. Y uno de estos perros, pues mató precisamente a una cisne que había en el lago al lado del Palacio de Cristal. Y la otra cisne que queda, su pareja, que siempre vamos a atenderla, Luisa le lleva hierba, es un encanto, es maravillosa, tiene un ojo tuerto porque por lo visto otro perro la agredió. Y más aún, porque así es la perversidad humana, tenía una cría, un polluelo de cisne y alguien se lo robó.
O sea que esta cisne, que es un ejemplo también de bondad y de ecuanimidad, que está ahí en el lago del Retiro, esta cisne ha tenido que soportar que el perro de una desalmada matara a su pareja y encima está desalmada, dijo que bueno, que muy bien, que había pasado y se lavó las manos. Alguien le robó el polluelo y alguien la dejó tuerta. Y a pesar de todo, fíjate, el amor, la inocencia de los animales sigue siendo una cisne, ejemplo de sociabilidad, de empatía y de amor. Sin palabras, Ramiro, sin palabras. Es que no puedo decir más, o sea, ante estos comportamientos de los seres humanos, Es increíble, no hace no, falta decir nada más ya. Las personas que son sensibles y realmente son, no hay palabras, o no sea, hay palabras. Y luego, cómo los padres no educan a sus hijos hace para falta que no, una para que educación. no hagan daño. Cogen un renacuajo y lo dañan. Sabes que en el Retiro han desaparecido todas las ardillas. Es que lo que hace el ser humano sistemáticamente es una masacre en todos los sentidos. Ya no solo se masacran seres humanos a seres humanos a animales, seres humanos a Gaia, el planeta Tierra. Es que ¿qué pasa con nuestros instintos? Es que al final es lo que decía Freud, el fundador o el creador del psicoanálisis, que hay en el ser humano un instinto de muerte y lo que tenemos que ir consiguiendo con no poco trabajo y motivación es que la luz de la compasión vaya superando y disipando la luz de la crueldad y la luz del odio. Hay una ley eterna que reza Jordi. Nunca el odio puede ser vencido por el odio. Solo a través del amor podemos vencer el odio. Así es, Ramiro. Podemos leer en tu obra también lo siguiente. Y no llevaba mucho tiempo todavía con nosotros cuando una madrugada tuvo lugar un suceso que marcaría el lado más profundo de mi psique. Emil se acurrucó entre mis piernas, ronroneando muy leve y plácidamente. En ese instante se activó en mí un tipo especial de consciencia, muy intensa, y tuve tan conmovedora percepción de Emil que lo sentí como mi hijo real. Así fue. Un momento que no lo puedo traducir en palabras, que el que lo recuerdes me emociona profundamente, porque fue una de las vivencias más hondas de mi vida, cuando efectivamente de madrugada, como has dicho, se acurrucó entre mis piernas y le sentí no solo ya como un compañero, un camarada, un animal de compañía, no, le sentí realmente como mi hijo. Fíjate que yo, como explico en mi autobiografía espiritual y en mi libro de memorias, nunca he querido tener hijos de la carne, porque desde niño ya le dije a mi padre que yo quería tener el hijo del espíritu, pero ¿quién me iba a decir que llegaría a mi vida Emil y le viviría, le sentiría, le declararía como mi hijo más profundo? En tu obra, Ramiro, hablas también del espíritu gandiano de Emil, expresas también que era realmente un gurú en vuestro hogar, hablas del lenguaje del alma, ¿no? Es curioso, Ramiro, porque tú, que has sido siempre un antigurú, ¿no? Todos estos años has celebrado tener un gurú en tu casa, como es el caso de Emil. Si entendemos por gurú un término que quiere decir, Jordi, el que disipa la oscuridad de la mente. Y en mí, en muchos sentidos, me ha ayudado, claro que sí. Por un lado, a remontar la ignorancia básica de la mente y por otro lado, a abrir ese chakra, ese loto que es el del corazón. Y yo creo que a lo largo de la vida de una persona, la providencia pasa a la bandeja una sola vez, como dice el adagio, pero esa vez hay que estar muy atento para tomar la bandeja. Y yo afortunadamente estuve lo suficientemente atento para reconocer desde el primer instante que
llegaba a mi vida, no lo sé por qué, pero llegaba. Y ya que llegaba, y ya que era un cúmulo de cualidades positivas, que yo podía aprender mucho de él. Y entonces rendí mi ego. Yo que me he puesto a los pies de tantos lamas, gurús, eremitas, ermitaños, yogis, mentores espirituales, me puse con más humildad que nunca, con más perceptividad que nunca a los pies de Emil. Y el gurú ilumina. Y yo puedo decir que Emil iluminó de claridad, de alegría, de confortamiento, de inspiración, infinidad de días de mi vida. Por eso siempre estaré agradecido a él y a esos hilos invisibles pero muy poderosos, llámale destino, casualidad, la ley del accidente, como quiera que le llamemos, pero que lo trajeron al hogar. Y si algo realmente bueno saqué de la enfermedad, son dos cosas, y estuve muchos días al borde de la muerte y sufrí mucho, un mes casi en la UCI y un mes en la habitación del hospital. Pero si algo bueno saqué de esa experiencia es, por un lado, que me dio compasión, humildad y el sentido real de cuán vulnerables y frágiles somos. Y por otro lado, que Luisa, creyendo que tal vez yo ya no volvería nunca a casa, se hizo con ese amigo y compañero maravilloso que era Emil. Luego doy por bien recibida esa o vivida esa enfermedad que fue terrible por haber encontrado ese sentimiento de humildad que nos debe siempre acompañar porque somos muy vulnerables y sobre todo haber encontrado a esa criatura maravillosa que era Emil. Qué bonito todo lo que dices. Lo dices desde el alma, Ramiro, Desde desde el el amor. alma. ¿Cómo escribí ese libro? Desde el alma. Ha habido mucha gente que me ha sobrevalorado, ya querría yo, pero que me ha escrito para decirme que el mismo amor que veían en Juan Ramón Jiménez al escribir Platero y yo, lo han visto, lo han traslucido al escribir este libro, Lo que aprendí de mi gato Emil, porque todo ha sido desnudarme anímicamente para expresar mis más hondos sentimientos por Emil, aunque sé, querido Jordi, que mucha gente no solo no lo comprenderá, otros se mofarán, otros pensarán que me he demenciado, no lo sé, pero yo tenía que trasladar en este libro lo que realmente puede hacer por nosotros un animal, porque hay muchos Emiles, aunque para mí Emil es único, pero hay muchos Emiles que nos pueden enseñar, que son mentores, que son la llave que nos ayudan a abrir la puerta de los sentimientos más profundos en nosotros, porque en Occidente se valora mucho brillar con la mente, con el cerebro, pero no hay nada tan importante como brillar con el corazón. Hubo un maestro en India hace muchos años que me dijo, Ramiro, el trayecto de aquí a aquí es muy corto, una palma, pero sin embargo, qué difícil de recorrer, pero hay que recorrerlo si queremos humanizarnos. Y uno de los trabajos individuales que tenemos que hacer es, como decías antes también, es despertar la compasión, ¿no? Uno de los Esto es elementos. todo. Si es que la orquídea más hermosa, lo que realmente necesita este mundo es compasión. Y la compasión se refleja en miles de actos, atendiendo a tu vecino que está mal y le tienes un día que preparar la comida, ayudando a otro vecino anciano como me encontré antes de ayer que es en una de mis casas, viví con él, que tiene ahora 91 años y le encontré después de años y fue un momento tan emocionante y ver que podía bajar las escaleras solo con mi apoyo moral porque ni necesitó
el apoyo físico o el recoger una paloma. No te imaginas, en el retiro hay muchas palomas que están heridas y cada vez que yo iba a los veranos con Emil precisamente a veranear unos días a Donostia, San Sebastián, en la playa Luisa y yo siempre nos encontrábamos gaviotas heridas o malnutridas, teníamos que cogerlas y llevarlas a un refugio a 20 o 30 kilómetros para que las cuidaran. La compasión se puede ejercer en cualquier momento. Una persona deprimida que necesita que la llames de madrugada, el abrazo de alma a alma a un ser que está desvalido, el atender a nuestros familiares, el amar las plantas y regarlas. Quiero decir con esto que todos tenemos miles y miles de ocasiones preciosas para adentrarnos en ese yoga que es el más elevado de todos, que es el yoga de la compasión, padecer con, identificarte con el sufrimiento ajeno, desear que los demás también sean felices como deseamos serlo nosotros y de la misma manera que no queremos que nos perjudiquen y dañen, no causar nunca, en la medida de lo posible, sufrimiento a otras criaturas. La compasión, Ramiro, es, como bien dices, la energía, es el sentimiento que realmente nos humaniza y nos hace evolucionar. Aprovecho para decir a nuestros oyentes, a nuestros internautas que nos siguen, que en tus obras sobre meditación indicas que la conocida como meditación meta nos acerca a la compasión, puesto que consiste en despertar sobre uno mismo buenos sentimientos e irlos irradiando hacia todas las personas y hacia todos los seres vivos, ¿no? O sea que recomendamos desde aquí esta meditación meta que explicas en tus obras para ver si realmente se expande ya de una vez en todos los seres humanos la compasión. Sí, podemos aportar mucho a los demás también con buenos sentimientos. Los pensamientos positivos, las actitudes constructivas no se quedan solo con nosotros mismos, no nos iluminan solo a nosotros mismos, sino que también representan un aporte importantísimo a los demás. Y hay que tener en cuenta que la compasión hay que empezar por ejercerla un poco con los seres, claro, que están alrededor, porque muchas veces sí sentimos compasión por un mendigo en Calcuta, pero como no podemos ir a ayudarle, pues ahí se queda en una compasión pasiva. La compasión pasiva es un autoengaño, la compasión pasiva no sirve para nada. Lo que sirve es la compasión activa, muchas veces en pequeños detalles que apreciamos así nosotros, pero que a lo mejor son detalles muy grandes cuando pueden ayudar, confortar o inspirar a los demás. Los animalistas, Ramiro, como tú y como yo, consideramos a los seres vivos, a estos seres vivos, los animales, como a nuestros hermanos, y entendemos que son criaturas maravillosas, que lo dan todo por nosotros, no nos fallan nunca, no nos fallan nunca, y tienen alma, como decías, al igual que nosotros. De hecho, en religiones como, por ejemplo, el hinduismo o el budismo, se postula que podemos reencarnarnos en animales. No obstante, por desgracia, en casi todas las culturas hay valores y actitudes, como decimos, de desprecio, de infravaloración sistemática hacia los animales, ¿no? Muchos individuos consideran a los animales como un objeto sin derechos y que tienen como única finalidad, pues, alimentar a la raza humana, ¿no? Y tal y como tú indicas, Ramiro, si las lágrimas de los animales que el ser humano ha maltratado pudieran reunirse, no habría océanos para contenerlas. Y Cierto, es así es, Jordi, lamentable y deplorablemente y muy tristemente así es. Mahatma Gandhi decía, Ramiro, lo siguiente: un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
Aquí en España hay mucho aún que avanzar. Podríamos dedicar otro programa, si te parece, para hablar de ello, ¿no? Pero yo entiendo que, como decías antes, ¿no? Hace falta esos niños que maltratan a los animales en el parque. Hace falta una educación emocional. Hay que empezar ya desde bien pequeñitos a enseñar esa sensibilidad hacia los seres vivos, hacia los seres sintientes que comparten este planeta con nosotros. Es incomprensible, ¿no? Yo siento que en este país se está despertando cada vez más el sentido animalista, ¿no? Se ha avanzado mucho, pero aún queda mucho que recorrer. Si te parece, Ramiro, otro día hacemos un espacio para hablar un poco del maltrato animal, de todo lo que hay que avanzar en ese sentido para que se acabe ya de una vez todo este maltrato animal, Y ¿no? lo que tú dices, la educación emocional de los niños, porque hay que reforzar, hay que valorizar en los niños los buenos sentimientos, que el niño sepa que tener buenos sentimientos es algo hermoso, va a ser una ayuda psicológica y emocional a lo largo de toda su existencia. Yo siempre digo que en este planeta no hay muchas razas, hay dos, las de las buenas personas y las malas personas, las personas con sentimientos bellos y nobles y las personas con sentimientos destructivos. Y me gusta decir, y se lo digo a mis alumnos muchas veces, que hay muchas más buenas personas que malas. Lo que pasa, Jordi, es que parece ser que las malas se organizan mucho mejor, pero hay muchas más bellas personas que personas malévolas o aviesas. Pero desde niños tenemos que empezar a cultivar el lado de indulgencia, de benevolencia, de misericordia hacia los otros seres humanos y también hacia los animales y hacia las plantas y el planeta. Como reza una antigua oración budista, ojalá llegue el día en que todos los seres sintientes sean felices, ¿no? Y tal y como indicas tú también, Ramiro, ojalá llegue el día de la hermandad animal y podamos sentir que al herir a un animal nos herimos a nosotros mismos, como bien decías antes, ¿no? Bueno, en este maravilloso espacio que nos has permitido hacer aquí en la Era del Ser, Ramiro, hemos hablado de tu maestro, de ese gran maestro Emil, ¿no? De lo que te ha aportado, de lo que te ha enseñado, el lenguaje sin palabras, de la conexión más allá de los conceptos, de la inocencia, de la ternura, de la lealtad, del amor que te transmitió y te sigue transmitiendo, ¿no? Bueno, yo, para acabar, me gustaría que nos hablaras un poco de que haces un ejercicio cada día en relajación profunda para conectar con la esencia de Emil. Sí, y se puede conectar con la esencia de los seres queridos fallecidos. Es al inhalar el aire sentir que su esencia, su hálito, entra en nosotros y se funde con nuestro hálito. Y al exhalar el aire es proyectar nuestra alma, nuestro ser, nuestra energía sobre la energía de esos seres queridos y darnos cuenta que, como tú apuntabas en esa anécdota del maestro con el discípulo, solo en apariencia hay separación, que nunca nos hemos unido, puesto que es que nunca nos hemos separado, que nunca nos perdemos porque es que siempre somos uno en la totalidad. En realidad, todos nosotros podemos hacer ejercicios de meditación amorosa, deseando a los demás lo mejor y también de paso deseándonos a nosotros lo mejor. Empieza la compasión por irradiarse hacia uno mismo, pero para irla irradiando solarmente en todas las direcciones. Y lo que tú decías, ojalá llegue el día en que todos los seres puedan ser felices y ojalá llegue el día en que ningún ser reciba sufrimiento. Y otra cosa para acabar, muy importante, que me enseñaba todos los días mi amado gato Emil, es que la verdadera belleza se manifiesta cuando no hay ego. El ego no puede manifestar belleza, el ego manifiesta
poder, imposición, competición, avaricia, odio. Eso manifiesta el ego. Pero cuando el ego cesa, se revela la luz del verdadero ser. Por eso tenemos pendiente, querido Jordi, un espacio en el que indaguemos a fondo sobre el ego y cómo ir más allá del ego nocivo, del ego destructivo y potenciar nuestro ego más amoroso, más tierno, más entrañable, pero más aún, dar un salto y conseguir, como consiguió Emil, que podamos relacionarnos con los demás desde el ser y no desde nuestra estructura egocéntrica. Lo haremos, Ramiro, lo haremos. Bueno, para terminar, decir que lo que yo siento es que tanto tú como Luisa tenéis que estar inmensamente felices de haber podido compartir durante tantos años vuestra vida con Emil, ¿no? No tenéis que estar tristes, ¿no? Al revés, tenéis que estar agradecidos, que lo estáis, ¿no? E inmensamente felices, ¿no? Y tal y como indicas en tu obra, solo cuando logramos ver una herida sin desgarramiento, esta empieza a sanar, ¿no? O sea que es así, ¿verdad, Ramiro? Es así. Y yo, como soy una persona honesta y no me las doy de nada, debo decir que todavía me sigo desgarrando de esta herida. Ujú. Pero llegará un momento, efectivamente, que incorpore esta separación a mi ser más profundo y me dé cuenta de que la separación solo es el producto del pensamiento, que es tiempo y espacio. Pero el ser no conoce ni comienzo ni final porque está siempre. Lo que aprendí de mi gato Emil, de Mandala Ediciones. Muchas lecciones aprenderemos al leer esta magnífica obra, esta bonita obra, que está escrita desde el alma, desde el corazón de Ramiro Calle. Aprenderemos del amor incondicional. Aprenderemos que realmente en la vida es importante disfrutar de los pequeños momentos, porque realmente son, en definitiva, los que dan sentido a esta existencia en la Tierra, ¿no? Cierto, cierto. Ramiro, no tengo palabras. Muchísimas Nada, gracias. quiero, ha estado aquí pacientemente todo el rato, Maurice, y quiero que se despida de ti y de las otras personas que nos Maurice, están viendo. qué bonito que es La Maurice. Maurice, sal, la sal de la vida, como decía, con las buenas personas. gracias, Maurice. Muchísimas gracias. Un beso de mi parte. Muchas gracias por todo, querido Jordi, a ti y a todas las personas que nos vean, siempre a tu disposición porque te considero una bellísima persona, además, siempre lo he dicho, de un fabuloso profesional. Gracias, muchísimas gracias por tus Pues bondadosas muchas gracias. palabras y generosas palabras, Ramiro, de verdad. Gracias, Jordi. Namaste, namaste, maestro. Namaskar, te entrego mi corazón. Hasta pronto. Gracias por Hasta todo. pronto. Hasta Gracias. pronto.